Buenas noches, República Dominicana. En el aire una nueva entrega de Toque Final. Muchas gracias a la doctora Mildred Charlot por el formidable trabajo de la semana pasada cuando nosotros estábamos de vacaciones fuera de la República Dominicana. No se pierdan un solo minuto de todo el contenido de hoy de Toque Final. En las 3 preguntas tendremos al economista Pavel Isa Contreras. En cronómetro, el embajador Miguel Fersove nos explicará el nuevo tratado de extradición entre Estados Unidos y la República Dominicana. Como siempre, el más completo resumen de las principales de la semana en nuestras 10 principales, nuestro enfoque de la semana, todo el contenido de hoy de toque final. Antes de presentar las 10 principales, hay algunos acontecimientos a los que queremos referirnos de inmediato. Lo primero es lamentar 2 fallecimientos. Falleció en el día de hoy, en primer lugar, la señora Marusa Rúa de la Maza. Doña Marusa Rúa de la Maza, 87 años de edad, era la viuda de Octavio de la Maza. Una mujer heroica que superó toda este trauma de la muerte del piloto Octavio de la Maza, que se quiso presentar como un suicidio, pero todo el mundo sabe que fue un asesinato, y ese asesinato fue uno de los que marcó el fin de Trujillo, porque entre los complotados para el ajusticiamiento de Trujillo, desde luego que jugó un papel estelar un de la Maza, Antonio de la Maza, justamente pidiendo cuentas por el vil asesinato de Octavio de la Maza. Nuestra solidaridad con toda la familia, especialmente con 2 amigos de esa familia con los que tenemos trato permanente. El hijo de doña Marusa y de Octavio de la Maza, Octavio, nuestro querido amigo Octavio, y también para el ingeniero Víctor Díaz Rúa, que doña Marusa es la madre de crianza de Víctor, del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Así es que nuestra solidaridad con Octavio, con Víctor, con la hermana de ellos, la otra hija de doña Marusa, y deben estar satisfechos por la larga existencia de una persona que deja su impronta en la sociedad. Así es que ya lo saben todos, ha fallecido en el día de hoy la viuda de don Octavio de la Maza. Entonces también falleció de manera trágica un dirigente del Partido de Liberación Dominicana en Boca Chica, el ingeniero Manuel Manolo Mieses. El ingeniero Manuel Manolo Mieses estaba en una supervisión en el Higüero, en una obra en el Higüero, parece que se cayó desde una altura en un vacío y murió inmediatamente por los golpes que recibió. El ingeniero Manuel Manolo Mieses era uno de los aspirantes a la alcaldía del municipio de Boca Chica. Él era subdirector de la Corporación del Acueducto de Boca Chica, que la dirige actualmente Fermín Brito, y entonces Manolo Mieses era el subdirector. Así que nuestra solidaridad con la familia de Manolo Mieses
y la dirigencia del Partido de Liberación Dominicana en el municipio de Boca Chica. Señores, se produjo un robo, una cosa increíble. El pasado sábado se produjo un robo en el campamento 16 de agosto. Había un maratón, un recorrido de un 10K, un 10 kilómetros, un maratón de 10 kilómetros. Entonces, en esa actividad, que fue una actividad abierta al público, el hijo de un suplidor importante de las Fuerzas Armadas llevaba varios millones de pesos que lo dejó en efectivo en una camioneta F-50 ahí en el campamento 16 de agosto mientras participaba de la actividad, y cuando volvió al vehículo pues se había producido ya el robo. Un robo en el campamento 16 de agosto de varios millones de pesos que estaban en una camioneta el pasado sábado. La pregunta de inmediato hay que formulársela. ¿Qué hacían esos millones en esa camioneta? Porque el Estado Dominicano paga con cheques. Un suplidor le vende a las Fuerzas Armadas le pagan con cheque y ese cheque se deposita en la cuenta de esa empresa. Y entonces, ¿qué hacía ese efectivo allí? ¿Qué es lo que se paga en efectivo para no dejar rastro? No es evidentemente que el pago al suplidor, porque el pago al suplidor tiene que ser un pago transparente por la vía del cheque. ¿Para qué era ese efectivo? Ahí está una pregunta que habrá que responderla pues después. No quiero ponerme a especular con el nombre del suplidor, es uno de los más importantes, etcétera, pero vamos a esperar las investigaciones. Pero se produjo el robo el pasado sábado de una suma millonaria en una camioneta F-50 en pleno campamento, en el campamento 16 de agosto. Le robaron el dinero que llevaba ese suplidor o que había enviado ese suplidor para algo, porque cuando se paga en efectivo, ya usted sabe por qué se paga en efectivo. Entonces, por otra parte, una denuncia que hizo en El Sol de la Mañana María Elena Núñez, pues ha evolucionado. Es el caso del estadounidense que se llama Brent Lewis. Este señor desapareció hace 2 meses y 16 días en el día de hoy. Entonces, ayer hubo una medida de coerción. Esta medida de coerción por la desaparición del señor Brent Lewis recae sobre la señora María Gerardine de la Rosa. María Gerardine de la Rosa era una empleada del hotel. Esa empleada del hotel, el señor Brent Lewis fue a encaminarla hasta la parada de autobuses de Sosúa el último día que se le vio. Entonces, él no volvió a aparecer. Y después, esta empleada aparece como dueña del negocio junto a su pareja. Y eran los que estaban administrando el hotel. Y después apareció una misteriosa operación de venta que el hombre por $500,000 lo había vendido todo. Pero el vendedor no aparece por parte. Y su familia vino al país, interpuso esta querella y ya hay medidas de coerción. Sobre este tema, pues, hizo la revelación, como dije, María Elena Núñez. Nosotros, vamos de inmediato adelantando nuestras felicitaciones a las Estrellas Orientales, que ya llevan 2 juegos corridos en esta parte final. Vamos entonces de inmediato con las 10 principales de la semana.
gobierno dominicano y las autoridades de Puerto Rico firmaron 11 acuerdos en igual número de áreas que permitirán fortalecer y ampliar las relaciones entre ambos pueblos. Los acuerdos van dirigidos a incrementar el intercambio en aspectos como el comercio, la agricultura, educación, medio ambiente y otras áreas de interés. En un encuentro calificado de histórico, el presidente Danilo Medina resaltó que nuestro gobierno no cree en la diplomacia de las altas cumbres, sino la del trabajo duro, con los pies en la tierra y con el oído en el corazón del pueblo. Mientras que para el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, la visita de Medina y sus funcionarios fue un gran día para el Caribe, porque con la misma y los acuerdos arribados se le da continuidad a una relación que iniciaron el profesor Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. República Dominicana y Estados Unidos reanudaron el tratado de extradición que permitirá eficientizar la aplicación de la ley frente a distintos delitos en ambos países. El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, y el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster. El canciller sostuvo que este pacto fortalecerá las relaciones entre ambos países, ratificará el compromiso para aunar esfuerzos y evitará el crimen organizado. De su lado, el embajador estadounidense precisó que los tiempos han cambiado, que los crímenes ya no son los mismos y que la modernización de este tratado es una tarea pendiente desde hace mucho tiempo. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, aplazó para el jueves 22 de este mes la audiencia contra el senador Félix Bautista y otros 6 imputados, quienes son acusados por el Ministerio Público de corrupción y lavado de activos. La decisión fue anunciada en medio de un ambiente de consignas donde personas manifestaban su apoyo hacia el senador. El juez Moscoso Segarra había rechazado anular la acusación presentada por el Ministerio Público contra Bautista y los demás acusados. El magistrado, luego de rechazar el incidente planteado por los abogados, ordenó la continuación del conocimiento de la solicitud de acusación en la apertura a juicio en contra del grupo. La jueza de Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, impuso la madrugada del pasado sábado 1 año de prisión preventiva contra 9 de 11 implicados en el presunto robo de casi 1.000 kilogramos de cocaína que habían sido incautados por la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía, DICAN. De su lado, los abogados de los imputados pidieron la libertad de sus defendidos, alegando que la acusación del Ministerio Público carece de base probatoria que la sustente. Mientras, los representantes del Ministerio Público solicitaron prisión preventiva contra todos los acusados. El doctor Reinaldo Pared Pérez manifestó que continuará fortaleciendo los logros alcanzados durante la gestión del expresidente Leonel Fernández y ampliará las conquistas de la administración del presidente Danilo Medina, cuando se convierta en presidente de la República el próximo año. En un discurso breve y cargado de emotividad, resaltó el apoyo que viene recibiendo de la dirigencia y militancia del Partido Morado y expresó que ganará la contienda interna con el voto de la mejor cosecha del partido fundado por el profesor Juan Bosch. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración el pasado jueves de la sede central de su comando de campaña, local en el que funcionarán oficinas administrativas, de estrategias político-electoral, comunicación, entre otras. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, juramentó al empresario hotelero Rafael Blanco Canto como presidente de su Junta de Directores para el periodo 2015-2017. Blanco Canto ponderó la necesidad de reformar el Código de Trabajo para que las empresas puedan generar más empleos de calidad. Asimismo, pidió prestar atención al diálogo tripartito entre el gobierno, el sector laboral y el patronal, con miras a elaborar un nuevo Código de Trabajo que garantice el derecho de los trabajadores y que facilite la creación de empleos de calidad. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra juramentó como nuevo rector de esa academia al reverendo padre Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, en una ceremonia eucarística realizada en la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, en presencia de la Conferencia del Episcopado y el nuncio apostólico de su santidad Jude Tadeos Ocolo. De la Cruz Valdera, quien al tomar la responsabilidad del cargo, dijo que lo asume en un tiempo de grandes transformaciones sociales que repercuten en la manera de pensar, actuar, enseñar y aprender. De la Cruz Valdera es licenciado en Teología de la Pucamaima y doctor en esa misma rama en el área de Pedagogía Religiosa de la Universidad Friedrich Wilhelm de Alemania. Además, es magíster en Gestión Universitaria en la Universidad Alcalá de Henares de España. El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó por falta de transparencia fiscal a 50 países, entre ellos Nicaragua, a la que recomienda publicar los contratos de sus empresas estatales o la sustancial cantidad de dinero que recibe de Venezuela. Haití y República Dominicana son los otros 2 países latinoamericanos a los que Estados Unidos apunta en un informe anual hecho público y que evalúa si 140 países potenciales beneficiarios de ayuda cumplieron con unos requisitos mínimos de transparencia durante el año fiscal del 2014 que acabó en noviembre.
En la sección dedicada a la República Dominicana, Estados Unidos pone el acento sobre la falta de detalles que se ofrecen sobre las largas proporciones de gastos efectuados por la oficina del presidente, que supone el 9% del gasto total del gobierno. Haitianos desolados se congregaron el pasado lunes 12 para recordar el terremoto de enero del 2010 que dejó buena parte de la capital y zonas aledañas en ruinas, uno de los peores desastres naturales de los últimos tiempos. Cientos de personas asistieron a una misa al amanecer en la nueva iglesia construida junto a las ruinas de la catedral. El 12 de enero se cumplió el 5º aniversario del devastador terremoto en Haití, en medio de una crisis política derivada de la incapacidad de sus líderes para celebrar unas elecciones municipales y legislativas que son aplazadas desde hace 3 años. El terremoto de magnitud 7.0 del 12 de enero del 2010 mató a más de 200.000 personas y dejó sin techo a más de 1 millón, que se vieron obligadas a dormir en campamentos de chozas de lona, cartón o láminas. Finalmente, el semanario satírico Charlie Hebdo eligió para la portada de su número, que salió a la venta el pasado miércoles, una caricatura de Mahoma en la que el profeta sostiene un cartel de Yo soy Charlie, popularizado como lema de solidaridad con los 12 fallecidos en el ataque a la revista. La imagen muestra a Mahoma con el semblante triste y una lágrima en su ojo izquierdo bajo la frase "todo perdonado". Ese número, el primero desde el atentado en el que murieron 8 de sus periodistas, entre ellos su director y 4 de los caricaturistas más conocidos de Francia, tuvo una tirada especial de más de 5 millones de ejemplares. Usualmente, el semanario suele publicar unos 60.000 ejemplares. Bien, señores, vamos de inmediato con nuestra primera pausa. Sigan con Toque Final. Bueno, señores, nuestro enfoque de la semana está dirigido a que le prestemos atención a la gran tragedia que se ha producido en Nigeria. El mismo día que se hacía la gran movilización en París en condena, en repudio a un atentado terrorista contra la publicación semanal Charlie Hebdo, ese mismo día Boko Haram cometía la mayor masacre de ese grupo y una de los mayores genocidios que se haya conocido en los últimos tiempos. Estamos hablando de la muerte de más de 2.000 personas en la parte esta de Nigeria donde está actuando Boko Haram, y prácticamente la opinión pública internacional ha sido indiferente frente a esta situación. Todo ha estado concentrado en el asunto este de Charlie Hebdo, que por cierto ha provocado una gran división de la opinión pública y un gran debate sobre lo que es la libertad de expresión. Yo no sabía que libertad de expresión era libertad de insultos. Yo no sabía que libertad de expresión era libertad para el irrespeto. Reitero mi condena absoluta al acto terrorista en el que murieron estas 12 personas en ese semanario francés, pero asimismo repudio lo que hace ese semanario, que es irrespetar a los creyentes del Islam. Es irrespetar a los creyentes de la primera religión proselitista en el mundo, que es la principal en estos momentos, que es la islámica. Fuera el cristianismo, si estuviéramos hablando en sentido general, porque el cristianismo tiene 2.300 seguidores, pero cuando lo hacemos de manera individual, vemos que 1.100 son católicos, pero 1.500 personas en el mundo siguen el Islam. Entonces, decirle idiotas, dedicarse a insultar a los seguidores de una creencia, eso no puede ser libertad de expresión. La libertad de expresión es la libertad que yo tengo para defender mis ideas.
para defender mis ideas. Esa es la libertad de expresión. Pero la defensa de mis ideas no me da derecho a irrespetar a los que piensan distinto a mí. Y a irrespetarlo de una manera asquerosa, como lo hace esa publicación. Entonces, señores, que la opinión pública pues se ocupe un poco más de la tragedia que está viviendo Nigeria con estas masacres de Boko Haram. Más de 2.000 muertos, y vaya a ver qué atención más pobre la que le ha prestado el mundo a esta tragedia de Nigeria. Nosotros hacemos otra pausa para retornar entonces con las 3 preguntas. ¿Cuáles son los principales desafíos de la economía nuestra en el año 2015? Vamos a ver de inmediato las 3 preguntas formuladas por nuestra productora a Pavel Isa Contreras, el economista Pavel Isa Contreras. Vamos con las 3 preguntas de inmediato. ¿Cómo evalúa el desempeño de la economía dominicana en el año 2014? Definitivamente el año 2014 la economía retomó la senda de crecimiento que pareció haber perdido en el primer semestre del año 2013. En el segundo semestre se recuperó el crecimiento gracias a una rápida intervención del Banco Central que flexibilizó su política monetaria y las autoridades fiscales que aumentaron el gasto público y empujaron el crecimiento hacia arriba, y este proceso continuó hacia 2014, incluyendo, ayudado por un muy buen comportamiento también del sector turismo, más el desempeño de las exportaciones mineras. Yo creo que fue un año a pedir de boca, repito, en términos macroeconómicos, con una inflación bastante baja, probablemente más baja de lo necesario. No había necesidad quizás de cerrar el año con una inflación por debajo del rango objetivo del Banco Central, pero digamos que eso ha implicado un crecimiento menor de los precios, una tasa de devaluación menor, bastante estabilidad. Aunque podamos tener diferencias con el Banco Central o dudas con las cifras que ofrece el Banco Central de crecimiento económico, digamos que lo que eso podría estar indicando es que el crecimiento podría ser un poco más bajo, pero no mucho más bajo. Y la direccionalidad del cambio es de expansión de la actividad económica, porque cuando uno toma el resto de los indicadores macroeconómicos, el comportamiento del crédito al sector privado, el comportamiento de las recaudaciones tributarias, todo apunta a que fue un año de mucho mayor dinamismo económico. El problema otra vez es que volvemos a que se trata de un crecimiento con poco desarrollo humano. ¿Cuál es el impacto de la rebaja del petróleo en la economía mundial y dominicana? La baja del petróleo en la economía internacional, que se refleja en una reducción del precio de los hidrocarburos en la República Dominicana, debe ser entendida y asumida como una oportunidad para reducir el déficit del sector eléctrico. El déficit del sector eléctrico resulta de la diferencia entre el costo de producir y poner energía eléctrica a disposición de la gente y el cobro de la energía. En la medida en que el petróleo baja, el costo de generación de la energía se reduce y por lo tanto la diferencia entre lo que se cobra y lo que cuesta poner la energía en el sistema se reduce también. Entonces, por lo tanto, debe ser visto esto como una oportunidad para reducir ese déficit del sector eléctrico, que va a contribuir a reducir el déficit fiscal y que permite mayor margen de maniobra para el Estado para hacer una de dos cosas, varias cosas: fortalecer el gasto social y precisamente transformar el crecimiento económico en desarrollo humano y mayores oportunidades para la gente. Y también puede ser en reducir el ritmo de crecimiento de la deuda pública, que eventualmente permite mayor disponibilidad de recursos para invertir en las personas, invertir en infraestructura económica y en cuestiones que reditúan a largo plazo y que solo el Estado puede hacer, no el sector privado.
¿Cuáles son los desafíos que enfrentará la República Dominicana en materia de economía para el 2015? Probablemente sean los mismos desafíos que ha enfrentado durante los últimos años, sin que haya mayores nubarrones macroeconómicos. El año que viene pinta un año relativamente bueno. El precio del petróleo es relativamente reducido, la economía de los Estados Unidos creciendo a un buen ritmo, eso significa que las exportaciones van a crecer, si no crecen de todo lo que quieran crecer por falta de determinación del Estado Dominicano de tener una política de apoyo a las exportaciones, esas exportaciones van a crecer sencillamente como reflejo de la expansión de la demanda en los Estados Unidos. El turismo probablemente va a seguir expandiéndose en la medida en que dependen mucho del turismo que viene desde Canadá y Estados Unidos. Va a haber todavía flujo de crédito a la República Dominicana. Por lo tanto, vamos a tener un panorama económico relativamente estable. ¿Dónde están algunas nubes pequeñas? Bueno, la caída en el precio del petróleo está generando, va a generar una restricción muy importante en Rusia, y Rusia está convirtiéndose en un importante emisor de turistas hacia la República Dominicana. Entonces, probablemente veamos una reducción del número de turistas rusos viniendo a la República Dominicana, y eso puede implicar que el sector turismo crezca a una menor velocidad de lo que hubiese sido en caso contrario. También el crédito venezolano se va a reducir, no porque haya algún peligro inminente de la eliminación de Petrocaribe necesariamente, sino sencillamente porque al bajar el precio del petróleo, el propio acuerdo de Petrocaribe va a implicar que indica que se reduce el financiamiento. En la medida en que el precio del petróleo baja, la situación en Venezuela se pone más complicada y para nosotros se pone en una situación mejor, más holgada, y el requerimiento de financiamiento va a ser menor, y por eso el acuerdo de Petrocaribe dice que en la medida en que el precio baja, el financiamiento casi concesional que da Venezuela a la República Dominicana por la compra de su petróleo se va a reducir. Entonces, la República Dominicana probablemente va a tener que buscar financiamiento alternativo a Petrocaribe para reemplazar esa fuente. De todas maneras, los retos de largo plazo se mantienen allí. ¿Cómo beneficiar a la gente de un ambiente económico relativamente bueno? ¿Cómo hacer que los beneficios del crecimiento no se sigan concentrando? Y la respuesta a eso, en el corto plazo, está en la política social. Bien, señores, estamos en cronómetro y nos acompaña el embajador Miguel Fersove. Él es el director de Planificación y Coordinación de la Oficina Sectorial de Programación del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIRES. Y hay un acontecimiento que se presentó esta semana que yo no recuerdo como comunicador de ya mucho tiempo, pues no tengo, por lo menos no lo tengo en la memoria, un acontecimiento similar a este primer foro de la diplomacia, que un país llame a todo su personal diplomático, por lo menos a los esenciales, en todas partes del mundo, y durante 3 días pues se reúna a discutir sus objetivos, a trazar su política. Eso para mí no tenía precedente, pero bueno, uno puede estar equivocado. Entonces, me gustaría conocer, embajador Fersove, ¿se había presentado un acontecimiento como este del primer foro de la diplomacia en la República Dominicana? Como tal, no. Buenas noches, ante todo. Sí. Como tal, no. Yo creo que este evento es un hito en la historia de las relaciones exteriores de la República Dominicana. Es un espacio de convergencia entre quien la Constitución asigna la responsabilidad de dirigir la política exterior, que es el presidente de la República, Sí. el encargado de apoyarnos en la ejecución, que es el canciller de la República, los agentes de aplicación de esa política en el exterior, que son los jefes de misiones diplomáticas y consulares, y los agentes del gobierno encargados de todo el tema del desarrollo nacional. Todos en un mismo espacio, articulando
la agenda de desarrollo nacional en el contexto internacional. Eso fue un evento sin precedentes en la República Dominicana. Ahí, desde luego, entonces se establecieron los objetivos inmediatos de la diplomacia dominicana. ¿Cuáles son? Fíjese, sería bueno darle un poco de contexto. ¿Cómo no? Con la llegada del canciller Navarro, hace exactamente 4 meses, se inició un proceso de diagnóstico en la Cancillería, con unos talleres donde se consultaron embajadores, cónsules, el personal de la Cancillería, y concluye con un documento amplio, consensuado con todo el personal del ministerio, tanto exterior como interno, que es la nueva política de relaciones exteriores. Inmediatamente tenemos la nueva política de relaciones exteriores, que es un lineamiento que nos permite enlazar las estrategias nacionales de desarrollo con nuestro plan estratégico. Se formula el plan estratégico. Y es en este espacio que el plan estratégico, que tiene 4 objetivos fundamentales, alineados con las metas presidenciales, que el propio presidente el primer día nos dejó bastante claras, y que son 10 metas presidenciales que podemos resumir en 2. En 2, ¿cuáles son? Que tienen que ver con unas relaciones internacionales proactivas y productivas y con la atención a la diáspora, a los ciudadanos dominicanos que residen en el exterior. Las 10 metas giran alrededor de esos 2 ejes. Los objetivos que se plantean en el plan estratégico también. Y tenemos objetivos de carácter misional, que tienen que ver con la función propia del ministerio, y objetivos de carácter institucional, que son necesarios para poder apoyar la misión de la institución, que como sabrás, está sufriendo en este momento una transformación bastante amplia para poder lograr sus propósitos. Una de las cosas que más cuestionamiento conlleva, además de lo del personal a veces supernumerario, pero eso se ha ido corrigiendo, es el rol de los cónsules, que son oficinas de negocio. ¿Qué se estableció en este foro con relación a los consulados? Uno de los objetivos del plan estratégico es la atención a la diáspora y la mejora de los servicios consulares que se le ofrece a esa diáspora. Y ahí se habla de transparencia, de tarifas justas, y es una petición que el presidente de la República ha hecho directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y los proyectos que están planteados aquí en este plan apuntan a una eficientización del servicio consular en ese sentido. En cuanto a la forma de pago a los cónsules, ¿se han establecido algunas reglas, algunos parámetros, o esto todavía no se ha definido? El evento se limitó al plan estratégico y a las políticas. Ahora iniciamos la fase operativa. Y en el plan operativo ya desglosaremos cada proyecto que está enunciado acá para ponerlo en práctica. Ahí vendrán esos detalles de cómo se aplicarán estos proyectos, estos programas, cómo se cumplirán estos objetivos. ¿En cuántos países del mundo tenemos nosotros representación diplomática en estos momentos, embajadas? Fíjate, en el foro estaban presentes 40 y tantos embajadores y 40 y tantos cónsules. Es decir, nosotros teníamos todos los jefes de misión, prácticamente todos, casi todos estaban presentes en el foro. O sea que tenemos alrededor de 40 y tantas misiones diplomáticas. Sí. Entonces en el orden de prioridades, ¿tenemos nosotros las representaciones donde debemos estar, o hay todavía lugares donde tendremos que... Ha habido al respecto una instrucción muy específica también del presidente. Su prioridad es América Latina. Debemos tener representaciones diplomáticas en América Latina prácticamente completa. El Caribe, los países vecinos. Sí. Y hacer una reorganización de nuestro sistema de misiones diplomáticas en función de los intereses estratégicos, por regiones, por temas. Tendremos que revisarlo, hay un proyecto en el plan específicamente para hacer una priorización de esas representaciones. ¿Lo de China cómo está? Bueno, en el caso particular nuestro, planificación solo se limita a la parte del plan estratégico. Eso sería una decisión ya de canciller o de política exterior. O del jefe de la política exterior, que es el presidente, porque es una decisión evidentemente política. Es una decisión política. Muy política. Entonces, este documento que tiene usted aquí, ¿cuál es el contenido de ese documento? Bien, aquí está, cada jefe de misión se llevó un ejemplar del plan estratégico y de la nueva política de relaciones exteriores. Es decir, que el jefe de misión ahora no es una persona que está trabajando por su cuenta, en función de sus iniciativas, que pueden ser muy buenas,
pero son sus iniciativas y eso conlleva esfuerzos muy dispersos, sino que va a trabajar en base a estas puntuaciones que están aquí. Correcto, y la realidad es que en los talleres que se realizaron nos dimos cuenta que había muy buen trabajo hecho de manera dispersa. Y lo que pudiera ser la atención a la diáspora de un cónsul que entendía que debía hacerlo, quizás en otro consulado con menos recursos o quizás no con la voluntad, no se hacía. Entonces tienen que ser programas. Las mejores prácticas se van a tomar como modelo para crear programas, para que lo que diga un jefe de misión o un jefe de misión consular en el exterior sea lo mismo aquí, sea lo mismo en Estados Unidos, sea lo mismo en China, sea lo mismo en Sudamérica, porque son las directrices de la política exterior dominicana. En cuanto a la calidad del personal, ¿qué pudo establecerse? Bueno, vimos que tenemos un personal calificado, probablemente en los lugares equivocados. Tenemos misiones con personal especializado y probablemente en ese lugar no necesitamos esa especialidad. Esa especialidad. Entonces, el programa de priorización de las embajadas también incluye una reorganización interna. ¿Cuál es el personal idóneo para cada misión en función, si es una misión con carácter bilateral, multilateral, cuáles son los organismos donde necesitamos especialistas en ciertos temas? Y eso también incluirá una reubicación de personal en función de sus capacidades. Yo sé que el aspecto de la dotación es un aspecto ya administrativo, pero desde luego parece que se ha resuelto un poco eso, porque no está la queja del personal a veces que estaba 3 meses fuera del país sin recibir la dotación. Eso es terrible. Sí, eso se regularizó, aunque es un tema administrativo. Sí. Independiente, y es bueno la salvedad de que independientemente de que estamos elaborando el plan, la Cancillería no se paró un minuto. Los problemas prioritarios se fueron resolviendo en la medida que paralelamente con la ejecución del plan. Y eso está dentro del plan. ¿Cómo se supervisa la ejecución de ese plan? ¿Cómo se evalúa la ejecución de este plan? Elaboramos unos instrumentos que vamos a poner en práctica a partir del lunes de control, de monitoreo y control de las gestiones, pero con una particularidad. Cada misión va a trazar sus propias metas en función de la especialidad de su misión. Si yo estoy en un organismo multilateral, mis metas van a ser en función de donde me encuentro. Si estoy en un bilateral, van a ser en función de las relaciones con X país. Y cada uno va a tener metas diferenciadas. Habrán metas comunes de reorganización administrativa, de manejo de las finanzas, que pueden ser comunes a todas, pero habrán metas de fondo muy específicas para cada misión, que se monitorearán y de manera que podamos. De hecho, el canciller anunció en el foro que se va a establecer el premio, se va a reconocer el trabajo de los diplomáticos, tanto en el exterior como en Cancillería, en función de la evaluación al seguimiento de esas metas. ¿Se ha hablado de una oficina o de alguna entidad de inteligencia consular? ¿Esto se discutió aquí o es otro aspecto? En el plan tenemos una unidad de análisis estratégico. De análisis estratégico. Sí, no consular. Es una unidad que pretende, se está en formación en este momento, mantener información temprana sobre situaciones que pudiéramos evitar se desarrollasen más adelante de una manera perjudicial para el país. Y esa unidad va a tener como tarea informar tanto al ministro como a todo el equipo que necesita esa información prioritaria. Sobre el caso de Haití, el caso de Haití, ¿hay, digamos, algún equipo especial? ¿Cómo es el tratamiento de relaciones con Haití? Sí, en una de las metas presidenciales está el fortalecimiento de las relaciones con Haití y el plan refleja específicamente en un proyecto de fortalecimiento de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana que viene desempeñando su trabajo. Va a ser una prioridad de esta gestión fortalecer esa comisión de manera que podamos del lado dominicano prepararnos para poder... ¿Este documento es un documento interno de la Cancillería o lo tendremos también la posibilidad de manejarlo a nivel de los medios? No, es un documento público. Próximamente va a estar colgado en la página de la Cancillería y porque es una gestión completamente transparente. Aquí están las políticas, los objetivos, los programas y proyectos que esas misiones van a desempeñar y la propia Cancillería. Bueno,
Pues muchas gracias al embajador Miguel Fersove, con él nuestras felicitaciones a la Cancillería, porque la verdad es que estamos hablando de una actividad que no tenía precedentes. Se está trabajando para producir transformaciones reales en la Cancillería. Así es que nos sentimos muy bien con ese trabajo. Nosotros hacemos una pausa y entonces retornamos con el resumen político de Toque Final. Vamos de inmediato con el resumen político. Hubo un acto del sector externo que está pues promoviendo al expresidente Leonel Fernández. Entonces el coordinador general del sector externo con Leonel Fernández, Luis Toral Córdoba, junto a un grupo de coordinadores provinciales de dicho proyecto, manifestó la necesidad de que el expresidente Leonel Fernández Reina vuelva al poder para que el país siga por la senda del progreso económico y social que inició en el año de 1996, en la actividad donde presentó dirigentes de 14 provincias y 84 municipios de las regiones sur y norte del país. Toral Córdoba dijo que Leonel Fernández fue el artífice de la que la República Dominicana forme parte del conglomerado de naciones con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto y de que los dominicanos y dominicanas se sientan cada día más orgullosos de vivir en su nación. En este acto también Leonel Fernández ponderó al doctor Joaquín Balaguer. Los líderes provinciales, guiados por Luis Toral, se reunieron en la oficina política de Leonel Fernández para solicitarle que pues, se postule para las próximas elecciones. Así es que vamos de inmediato con otra información. Por otra parte, entonces, Reinaldo Pared es la garantía de que el PLD se mantenga en el poder. Dijo que la garantía de que el PLD se mantenga en el poder es que cada presidente supere al anterior. Entonces, esto fue unas declaraciones en Navarrete. El doctor Reinaldo Pared Pérez proclamó que a partir del 16 de agosto del 2016 se encabezará un gobierno que irá de lo bueno a lo mejor con relación a la gestión gubernamental que desarrolla el presidente Danilo Medina, porque la garantía de que el Partido de Liberación Dominicana, PLD, continúe en el poder es que quien resulte electo supere a su antecesor. Al encabezar un encuentro con la dirigencia municipal del PLD en el Club Virgilio Cabrera de Navarrete, el aspirante presidencial, senador por el Distrito Nacional y secretario general del PLD, manifestó que para mantenerse en el poder la fórmula debe ser que el desempeño en el gobierno, periodo tras periodo, se vaya superando como lo ha hecho el presidente Danilo Medina con los gobiernos de Leonel Fernández. Entonces él dice que el actual presidente de la República ha sido el mejor ejemplo. Entonces quien suceda al presidente Danilo Medina, que de seguro seré yo, debe seguir esa misma conducta, esa misma actitud, ese mismo proceder, dijo el doctor Reinaldo Pared Pérez en esta actividad, en un recorrido que ha estado haciendo por el Cibao. Ha estado pues concentrado en Santiago y sus municipios durante este fin de semana el doctor Reinaldo Pared Pérez. Por otra parte, Miguel Vargas, el presidente del PRD y candidato presidencial de ese partido, dice que anunció este fin de semana que en su campaña por la conquista del poder en las próximas elecciones, esa organización centrará el trabajo en la captación y proyección del voto y su contacto con el pueblo. Vargas habló durante una concentración de orientación y motivación a la dirigencia PRDista en 14 provincias del norte en el inicio de una serie de encuentros con los directivos de diferentes regiones. En la actividad en la que agotaron turnos presidentes municipales y provinciales del PRD también intervino el alcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, quien resaltó la situación de ventaja en que se encuentra el Partido Blanco con respecto a los otros partidos. Así estaba también el ingeniero Miguel Vargas en Santiago de los Caballeros. Y en Santiago de los Caballeros también, muy activa Santiago, el ingeniero Juan Temístocles Montaz. La Arena de Santiago congregará a más de 10.000 dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, PLD, de la región del Cibao,
que respaldan las aspiraciones presidenciales del ingeniero Juan Temístocles Montaz el próximo 15 de febrero, lo cual se constituirá en la segunda mayor concentración de fuerzas moradas luego de la exitosa concentración de más de 20.000 personas el pasado 7 de diciembre en el Palacio de los Deportes. El anuncio lo hizo este domingo en Santiago de los Caballeros Temístocles Montaz, aspirante presidencial del PLD, al juramentar a más de 300 dirigentes de los comités intermedios de Santiago que decidieron cerrar filas a favor de sus aspiraciones presidenciales. Montaz llamó a la militancia morada a unirse a las fuerzas alternativas del cambio para afianzar las conquistas democráticas e impulsar la justicia social y avanzar hacia la igualdad, al tiempo de motivar esta actividad que está preparando en Santiago de los Caballeros para el próximo 15 de febrero. Por otra parte, el aspirante a la presidencia del Partido de Liberación Dominicana, Radamés Segura, calificó como un exceso de la Junta Central Electoral inhabilitar la cédula vieja, pero instó a los dominicanos que no tienen el nuevo documento a renovarlo cuanto antes. Indicó que no se debe justificar la morosidad de la gente para actualizar su cédula de identidad en el tiempo estipulado por la institución responsable, pero que hay que reconocer que no es legal la eliminación del viejo documento. Estas fueron las declaraciones de Radamés Segura, oponiéndose pues a que la vieja cédula pierda su vigencia. Señores, el que no tenga la cédula nueva, lo único que tiene que hacer es irla a buscar. No cuesta un centavo y están todas las facilidades para ir a buscar su cédula. Vaya a buscar su cédula, que la cédula actual ya caducó, la cédula vieja ya caducó. Usted necesita su cédula nueva, búsquela. Vamos a una pausa y continuamos con otras actividades de resumen político. Bueno, señores, sobre el tiempo, muy breve, el diputado y precandidato a la alcaldía de Santo Domingo Norte, René Polanco, afirmó que en las elecciones internas del Partido de Liberación Dominicana, PLD, en lo que respecta a la candidatura a alcalde de esta demarcación, habrá una elección popular en la que sin ninguna duda él será electo de manera abrumadora. Eso dice que todas las encuestas lo colocan a él en primer lugar, dice en esta actividad René Polanco, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Norte. Y por otra parte, el nuevo presidente del Consejo Nacional de la empresa privada CONET, Rafael Papo Blanco, y los empresarios Arturo Villanueva y Pedro Brache Álvarez consideraron que ha sido altamente positivo para la buena marcha del país el estilo y el método de gobierno que emplea Danilo Medina. Los empresarios están reconociendo todo lo que esto ha representado para el impulso de sectores que se entendían aislados. Qué lástima que no tengamos tiempo para escuchar estos cortes de Papo Blanco, de Arturo Villanueva y de Pedro Brache Álvarez, ponderando la labor del presidente Danilo Medina. Por otra parte, el ingeniero Juan Francisco Caraballo hizo su proclamación hoy en Moca. El ingeniero Juan Francisco Caraballo se hizo un acto hoy, un acto muy concurrido en la provincia de Espaillat, en la que ha presentado sus aspiraciones para la senaduría de la provincia de Espaillat. Fíjense qué acto más concurrido realizó hoy en Moca el ingeniero Juan Francisco Caraballo, que va a buscar la candidatura senatorial de la provincia de Espaillat. Se calienta la cosa en la provincia de Espaillat con un candidato fuerte como Juan Francisco Caraballo, que va a competir por esa senaduría. Actualmente pues la ocupa el senador José Rafael Vargas, que también es un candidato muy fuerte. Así es que habrá un choque de trenes en la provincia de Espaillat. Señores, buenas noches a todos. Los espero el próximo domingo, si Dios lo permite, en vivo, en Toque Final. Buenas noches.